Estamos con Raúl Cervantes, el doctor Raúl Cervantes, un experto constitucionalista, que nos habla de la necesidad de modernizar los sistemas de planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, la forma en que tenemos que pensar qué tenemos y cómo evaluar lo que estamos haciendo, y si lo que tenemos y lo que evaluamos va de acuerdo con lo que quiere la sociedad civil. Raúl, hemos hablado de la ley de la Administración Pública Federal, hemos hablado del poder legislativo, y ahora hablamos del poder judicial. El poder judicial es un poder que esté bien planeado, es un poder que responde a las necesidades de México en el mundo globalizado. Yo creo que sí, pero tiene que ir siempre evolucionando, todo es perfectible. El tema de la Suprema Corte. En el papel de Corte Constitucional y árbitro constitucional ha resultado un facilitador entre el equilibrio de los dos poderes cuando entran en conflicto, y las controversias y la acción de inconstitucionalidad yo creo que ha sido un gran avance. Ha levantado el nivel de debate, puede gustar o no a veces alguno de los dos poderes, pero ha dado una asertividad sobre el camino y sobre el ejercicio político del Estado mexicano. Pero yo le quitaría, si tú ves su estadística de los asuntos que ve, la mayoría son de legalidad. Yo me gustaría que una Corte Constitucional solo se dedicara a ser Corte Constitucional, que solo viera los temas de constitucionalidad y que los temas de legalidad ya no los tuviera que ver, salvo por excepción, una atracción en un asunto muy importante donde tú necesitas que el juez constitucional ponga una pauta, que sea su decisión. Pero como está conformado, le llegan muchos temas y la mayoría de su cuenta que rinde cuando da el informe el presidente de la Corte de manera pública, el presidente de la República y a la sociedad, es que el mayor número de asuntos están en el tema de legalidad, distrae al árbitro constitucional. Yo le he quitado mucho controversia y acción de inconstitucional representando al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Y esto se arregla creando un Tribunal Constitucional además de una Suprema Corte, o se arregla convirtiendo la Corte en un solo Tribunal Constitucional? Yo no movería a crear una Corte Constitucional separada del Poder Judicial. Nos ha funcionado bien. Las dos figuras han funcionado en distintos países. O haces una corte y dejas al Poder Judicial, o dejas a la Corte Constitucional dentro del Poder Judicial y le quita los temas de legalidad. Y los temas, el segundo tema importantísimo sería la contradicción de tesis. Pero este primer punto implicaría que los tribunales colegiados tuvieran la última palabra. En materia de legalidad, claro, yo tendría sin duda, para eso es. Si tú lo separaras a la Corte Constitucional, tendrías nada más una sala, unos magistradotes, perdón, de manera coloquial expresarlo. Un tribunalote, decía el extinto Juventino Castro. Sí. Pues mira, casi estamos en la misma idea. Yo creo que no, o sea, para eso están los colegiados, hay gente de carrera, es muy diferente el concepto de lo que pasa en el Legislativo y en el Ejecutivo con respecto a los funcionarios de carrera en la materia jurisdiccional, por su misma naturaleza. Pero entonces entras en un tema de las contradicciones de tesis. ¿Te gusta el número de ministros que tenemos? ¿Te gusta sí, que sean 11 ministros? 11. Empezó una discusión si los podías aumentar o no. Yo creo que los 11 ministros, primero que sea impar es bueno, ha funcionado adecuadamente, llegamos a tener 21 más la sala auxiliar, eran 5 más. Ha funcionado la reforma de los 90 medios de Zedillo. Yo creo que ha dado un equilibrio al Poder Legislativo y jurisdiccional, vía jurisdiccional también con el Ejecutivo. Te insisto, en mi experiencia en el litigio de controversia y de acción de inconstitucionalidad ha dado asertividad en el equilibrio del manejo de la vida política de México. ¿Qué ajuste le harías al Consejo de la Judicatura? Originalmente, yo ya litigaba cuando tú tenías a la Corte y al famoso figura del ministro inspector. Y el ministro inspector manejaba un colegiado, le respondían a él. El general la judicatura es que no hubiera una vinculación de un equipo, de un ministro, para las decisiones jurisdiccionales, porque es inadecuado. Al separar la forma administrativa y tener en el tema de la judicatura por separado, creo que ha funcionado adecuadamente. Hubo una reflexión y hablaba un día con un académico de RUNA, me ahorro el nombre, pero él me decía, me parece que estamos en una simulación porque muchos ministros han podido salir de la judicatura y la intencionalidad de la reforma fue desvincularlo por siempre, más allá de la persona. Yo tenía otra reflexión. Una cosa es que tengas una función dentro de la judicatura y otra cosa es que eso te impida, como gente que viene de carrera jurisdiccional, brincar a la Suprema Corte. Ha sido funcional. La reflexión sería en el tema y en el entorno de México es el tema de contradicciones de tesis. Imagínate una Corte que le quitas la legalidad completa, le dejas solo dentro del Poder Judicial el tema de constitucionalidad. ¿Quién dirime la contradicción? Bueno, ¿por qué no le damos el cerciorari y que la Corte decida en qué asuntos le entra y en qué asuntos no le entra? Yo pensaba, esa es una, y segundo, yo pensaba que la Corte debe de tener capacidad de iniciativa en sus temas.
El Poder Judicial debe tener capacidad de iniciativa para presentar y la discusión abierta en un Congreso sobre las necesidades del propio poder. ¿Qué se hizo el libro blanco? Se mandó a la Junta de Coordinación, hicieron una reflexión de una consulta, pero no tiene la capacidad de iniciativa que se necesita. A mí me parece que debemos de evolucionar. Y segundo, la reconducción presupuestal. O sea, que si tú no tienes la manera de reconducir para que sea intocado tu presupuesto como Poder Judicial, ¿de qué te sirve la inamovilidad? Forzosamente entras en negociaciones con el Ejecutivo y el Legislativo. Yo hasta ahorita no lo he visto inadecuado, pero no debería de ser. Entre la reconducción y la acción de iniciativa, el quitar los problemas de legalidad y resolver en qué temas la Corte lo atrae o no, o cómo hay tribunales intermedios para resolver el tema de las contradicciones de tesis, podrías hacer una afinación mucho más adecuada para poder... Y déjame hacerte una pregunta no jurídica. ¿Por qué si está tan claro lo que requerimos en la administración pública, en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito legislativo y en el ámbito del judicial, no se ha hecho? ¿Qué ha faltado? ¿Imaginación, audacia, visión? A veces hay inercia. Mira, por ejemplo, la Administración Pública Federal normalmente se modificaba si desaparezca una secretaria o no. En este sexenio se iban a 3 secretarías por problema presupuestal. Y entonces vino una gran presión social. No se trata de si lo desapareces o no, sino desapareces con qué lo alineas. Entonces, y vives en una inercia. Hoy te diría el presupuesto, tienes 90% del presupuesto es inercial. A mí me espanta algo que dicen que ya es inercial y es intocado, y que sea de esa cantidad. El último bajo, en los 90 medios hizo una baja del costo de la administración pública del 10% con Cedillo, durísima. Y la última que bajó deuda fue en los 80 medios. A veces tienes que tomar decisiones de este tipo. Entonces son más bien de inercia, no es de imaginación, es de voluntad política. Y solo lo puedes hacer, y se debe de hacer, el cambio de este tipo de leyes e impulsos cuando inician los sexenios. Y también tenemos que evolucionar a tener políticas públicas mínimas de 15 y 20 años, que tengas un impulso, y voy más allá, en un respeto del federalismo, que en un cuarto de nivel de normatividad, como lo calificó la Suprema Corte, impulses e invites a los estados que lo hagan igual. Porque también tendrías de manera adecuada que lo generas a nivel federal y los estados están durmiendo. Hubo figuras de democracia directa importantísimas que nacieron en los estados. El tema de transparencia nació en los estados. El tema de garantía patrimonial nació en los estados. Debes de haber una retroalimentación entre los estados y la federación para mejorar nuestro nivel constitucional. En ese esquema de los 3 poderes, ¿dónde entrarían los órganos autónomos? El Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mira, los órganos autónomos tienen mandatos muy claros. Fíjate, cuando construiste, no tenemos en la Constitución, si tú buscas ahorita no encuentras un capítulo órganos autónomos, ni tienen una cualificación idéntica unos con otros. Simplemente sabemos que están separados de los otros 3 poderes, por así dejarlo en un principio. Y unos les das presupuesto, ellos tienen presupuesto propio, o sea, tienen ingresos propios, como el Banco de México. Han funcionado bien. Mi preocupación constitucional sería que tú llevaras al infinito a todo lo que no cabe bien dentro de la administración pública a buscar órganos autónomos. Yo sí creo en los órganos autónomos técnicos, y entonces la discusión es buscarlos hacer un descentralizado. La UNAM trae una teoría del descentralizado autónomo, modificar el 90, que es nada más darles asertividad constitucional, pero estoy convencido que en esos 2 intermedios debe caer COFETEL, COFECO, porque les das presupuesto, patrimonio propio, una autonomía en específico, tiene capacidad regulatoria, nace desde la Constitución y ejecuta. Pues Raúl, podemos seguir hablando mucho tiempo de estos grandes desafíos de los 3 poderes, de los órganos autónomos, del Plan Nacional de Desarrollo, de lo que queda por hacer, de los principios de la OSD, pero el tiempo se nos ha agotado. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado y bueno, nos dejas una gran cantidad de ideas que habrá que darle vueltas, más cuando estamos viendo los tiempos que estamos viendo en este momento. Muchas gracias, Raúl. Y a usted, buenas noches.